14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 1. La ética como teoría general de los campos prácticos. 1.1. La ética como hecho cósmico. 1.11. Nuestro universo, desde la explosión originaria hace unos 15 a 13 mil millones de años, antecedió a la formación de nuestro planeta Tierra, la Terra Mater, que se formó hace unos 5.000 millones de años, permitiendo el fenómeno de la vida, por ahora solo registrado en este planeta, hace unos 3.500 millones de años, como fenómeno del cosmos. La evolución de la vida llegó a la generación de los primates hace unos 70 millones de años, al Homo habilis hace unos 4 millones de años. La evolución cerebral continuó su desarrollo hasta alcanzar el nivel del Homo sapiens hace solo unos 150.000 años. Es posible que con él aparezca igualmente el mundo en plenitud. Quizá exclusivamente en el Homo sapiens el cerebro pudo desdoblarse, creando una nueva nota en el mundo. No solo tenía un sistema afectivo y cognitivo, y la capacidad de tener conciencia de sus actos, sino que, por el aumento de su aparato lingüístico articulado a nuevos centros neuronales, pudo alcanzar la autoconciencia. El mundo se comprendió como mundo. En la lengua aparecen los pronombres yo, tú, él, ella y en especial nosotros. Esto supone nuevos centros cerebrales que permiten el surgimiento propiamente dicho del sujeto humano, autoconsciente de sus actos y por lo tanto responsable de los mismos. Es un hecho físico nuevo, además de psíquico en la biosfera de la Tierra y de todo el universo conocido. Habíase originado un ser vivo con capacidad moral ética, es decir, se había hecho presente en el cosmos la moral, la ética, como un hecho inédito, desconocido desde el origen de nuestro universo. Sin autoconciencia no hay responsabilidad, y sin ella no hay posibilidad de justicia o injusticia, pretensión de bondad o maldad. Queremos con esto expresar que el fenómeno moral o ético no es eterno ni existe desde siempre, sino que se origina en un momento del tiempo cósmico, en el desarrollo del universo, en la evolución de la vida. Muchos piensan que colocar al ser humano en un lugar privilegiado es antropocentrismo. No advierten en cambio que el ser humano es la culminación del proceso de la vida, su gloria, la cual no significa que todos los vivientes restantes no tengan dignidad. Tienen dignidad por ser vivientes, que es mucho más que mero valor. El valor de cualquier realidad se mide en tanto mediación para la vida, toda vida de todo viviente. Esto no quita que el ser humano sea el fruto insigne de la misma vida, como única vida autoconsciente, y por ello no solo el ser humano vive, sino que, como indica Ernst Bloch al comienzo de El Principio Esperanza, sabe que vive y es responsable de su vida y de la vida de todos los vivientes. La muerte de una especie es como la muerte de un órgano del cuerpo humano, que anticipa su propia muerte como especie. Cuidar de la vida, de toda vida en la Tierra, es cuidar también la vida humana. .13. Por otra parte, decir ser humano y ser ético es en este caso sinónimo. De ahí que la llamada falacia naturalista,
que intenta mostrar que debe distinguirse, por una parte, el ser humano y por otra, la normatividad, la eticidad o el deber ser de dicho ser humano, sea una falacia. El ser humano es inevitablemente y desde siempre moral, ético, porque es parte de su definición como humano, ya que es lo que lo distingue de todos los demás seres vivos, aún de los primates superiores y quizá de los diversos tipos de Homo anteriores al Homo sapiens. ¿Era responsable de sus actos el Neandertal? Nunca lo sabremos. ¿Tenía un mundo ese Homo? Quizá vivió en un estado de semi-autoconciencia y por ello, el Homo sapiens se impuso en la evolución de la vida sobre la Tierra. El ser ético humano tenía una gran ventaja, no estaba determinado por la mera naturaleza. (1.2) La ética como práctica y como teoría. 1.21 La ética, esta dimensión humana esencial, es en primer lugar una práctica. Lo ético es inherente a la existencia humana en su actuación cotidiana. Tanto singular como comunitariamente, toda acción es ética, y lo ético del acto indica justamente que es práctico. Por práctico entendemos todo aquello enderezado a la afirmación de la vida humana, que de manera habitual, cotidianamente, es la actualidad del ser humano en el mundo, que antecede a cualquier otro modo de ser en el mundo. Se sitúa entonces antes que toda teoría, pues se trata de la posición existencial primera y sustenta todo modo de ser como su fuente. En este sentido, todo singular, todo pueblo practica cotidianamente una actitud ética como esencia o como sistema de acción con sentido, el de cada biografía, el de cada cultura, muy distintas en contenidos, pero guardando semejanzas analógicas que pueden describirse como un núcleo ético mítico explícito, diría Paul Ricoeur, al menos en sus estratos más simples, evidentes, que aparecen a los ojos de cualquier observador. 1.22 Pero al mismo tiempo, la ética puede ser una parte, un primer capítulo de la reflexión filosófica, una cierta visión de esa ética práctica cotidiana, que busca clarificarla, explicitarla, fundamentarla. En este caso, la ética es la prima filosofía. Al mismo tiempo, y por ello, la ética es una teoría, una formulación cognitiva que debe seguir un orden metódico categorial. Tanto la filosofía como la ciencia, y aún la ideología, son teorías de diversos tipos. La ética entonces es también una teoría. Como filosofía, tiene una larga historia, tanto como la misma filosofía, siendo su capítulo más antiguo, porque trata de explicar, fundamentar, aún con mitos, el sentido práctico de la existencia humana singular y colectivamente. De ahí que constituya el corazón mismo de todos los relatos de la sabiduría de todos los pueblos, aún de los mal denominados primitivos, que en realidad se distancian de los civilizados por muy pocas diferencias. Todos los cultores de los mitos como Homo sapiens, conocedores de una lengua y de los instrumentos de la civilización que pueden aprenderse en el transcurso de una vida, que es un instante en relación con los 150.000 años de la existencia del Homo sapiens. 1.3 La teoría de la práctica. 1.31 La ética es una teoría, pero no de cualquier naturaleza ni tema. El tema fundamental de la ética es el más importante por su excelencia. Trata de la implantación primera del ser humano en el mundo, en la realidad vivida a través de la cultura, la lengua, los sistemas históricos de todas las mediaciones, es decir, de las prácticas cotidianas y las que sobre ellas se edifican.
Toda acción, conocimiento, ciencia, filosofía, parten y se fundan en la cotidianidad fáctica, lo que llamaremos existencial. Todo lenguaje, por ejemplo, se origina y se vierte por último en el lenguaje cotidiano. Bien lo mostró Ludwig Wittgenstein y sus juegos de lenguaje también cotidianos. La cotidianidad es el suelo seguro de toda edificación posterior. 1.32. La ética es una teoría o reflexión interpretativa de la acción humana concreta, del singular o de la comunidad, que se encuentra siempre presente, pero pasa desapercibida por encontrarse debajo de todo lo que se vive habitualmente. Lo habitual es, por su parte, la más peligrosa de las prisiones que apresa inadvertidamente como enjaulados, según diría Rubén Alves, el gran pensador brasileño, a sus actores, carentes de autoconciencia crítica. Es lo que todos hacen siempre, porque siempre lo han hecho, sin tomar distancia, en la inmediatez de la cotidianidad que se cumple como natural y no como histórica. .33. La ética analiza, explicita, ordena ese mundo cotidiano práctico mostrando su pleno sentido que se encuentra debajo de todas las acciones que cumple el ser humano. Es lo que no aparece con claridad de tan evidente que es. La teoría de la práctica o las prácticas la describiremos como una analítica fundamental. De todas maneras, lo denominado existencial, no lo existenciario, es también lo práctico, y por ello no es extraño que Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, tenga por referencia, como veremos, la ética a Nicómaco de Aristóteles, como ya lo hemos indicado. .4. La ética descriptiva o analítica y normativa. 1.41. Para muchos filósofos, la ética es meramente descriptiva. Analiza, abstrayendo las partes del todo concreto, y descubre sus contenidos semánticos, de manera muy especial como filosofía del lenguaje. Se estudia así el sentido de la palabra deber, cuando se enuncia yo debo vivir. Se trata de la obligación u obligatoriedad de un enunciado práctico, y así, paso a paso, se va describiendo todos los componentes de la estructura ética. Se pretende que esa sea la finalidad propia de ese capítulo o tratado de filosofía y que no se puede ir más allá. .42. Pensamos, por el contrario, que el estatuto descriptivo de la ética es condición necesaria pero no suficiente. La ética, que debe ser analizada objetivamente, se impone al que reflexiona sobre ella como verdad práctica que impera igualmente sobre su propia voluntad como origen de la acción práctica o praxis. Tomemos como ejemplo el caso de Sócrates. En efecto, el filósofo ateniense no meditaba con sus discípulos problemas éticos para alcanzar una claridad teórico-conceptual solamente, sino que enseñaba, al mismo tiempo, que lo reflexionado y aclarado se le imponía como principio de la acción, como un principio de su vida concreta. Hasta su estilo de vida cotidiano estaba iluminado por su filosofía ética. Tenía entonces un sentido normativo, práctico, como obligación de ser coherente entre la verdad descubierta y consensuada con sus discípulos en la comunidad filosófica, y aún con la comunidad de los atenienses que encontraba en la calle, en el teatro o en la asamblea política y su acción cotidiana. La sabiduría exigía claridad teórico-conceptual y una vida práctica cotidiana consecuente con los principios esclarecidos. La teoría de Sócrates sobre las leyes le obligaba a atacar la decisión de la asamblea política, aunque en ello estuviera en juego su propia vida. La ética descriptiva era para él normativa.
y mucho más en una ética de la liberación cuyo significado se cumple, por último, en la realización práctica de la acción y la creación institucional coherente con los principios, que no son solo interpretaciones, sino que pretende ser transformadores, como enuncia Karl Marx en las tesis sobre Feuerbach. 1.5. Los campos prácticos. 1.51. Lo que deseamos plantear como diferencia con nuestras obras anteriores sobre la ética es que ahora, por primera vez, queremos indicar que la ética es la teoría general de todos los campos prácticos, no teniendo como propio ningún campo práctico como tal. Esto exige una aclaración, aunque hayamos expuesto la cuestión en obras recientes. Nos ha parecido que el concepto de campo es el más adecuado para describir los diversos niveles de presencia de lo normativo que tiene su fundamento en lo ético. Intentemos nuevamente mostrar su contenido, aunque muy resumidamente. 1.52. Denominamos campo a una totalidad de sentido gracias a la cual el ser humano recorta la infinita complejidad del mundo cotidiano en su más amplia extensión, en alguna dimensión específica. La capacidad afectiva y cognitiva humana no puede captar como un todo la complejidad del mundo cotidiano en su máxima expresión. Necesita cortar, analizar o abstraer de esa riqueza complejísima totalidad de sistémicas cotidianas para poder valorarlas, conocerlas, manejarlas, denominarlas, habitarlas. Así, hablamos del campo político, económico, familiar, deportivo, estético, etc. 1.53. Cada campo tiene su temática, su juego de lenguaje, sus instituciones, su historia, sus luchas. El ser humano sabe manejarlo cotidianamente con toda comodidad. Cuando alguien dice dinero, esta palabra y su contenido se refiere inmediatamente a una totalidad económica que sostiene ese momento integrante de ese campo. Al decir dinero, el campo económico envuelve como un horizonte de sentido englobante el concepto de dinero para interpretar su significado. No es lo mismo que afirmar ¡qué bello!, porque en ese caso es un campo estético el que se desenvuelve desde la belleza para comparar y aceptar o negar que efectivamente es tan bello o, por el contrario, feo. Los campos, así pues, son cortes abstractivos de la empiricidad del mundo cotidiano infinitamente complejo que nos permite valorar un ente, una cosa, conocer su significado, manejar su utilidad, etc. 1.54. Hay tantos campos como tipos de actividades humanas. Sin embargo, la ética, en el significado que deseamos darle ahora, no se adhiere, recorta o queda exclusivamente ligada a un campo. La idea que deseamos expresar es que la ética general es una y como tal no pertenece a un campo particular. Sería la teoría del momento práctico o normativo de todos los campos. Y esto es esencial para la normatividad de cada campo, como explicaremos enseguida. En efecto, hablar de la ética de la economía es ambiguo y aún inexacto. Pareciera que la economía puede ser tal sin su relación con la ética. Ambos son niveles epistémicos distintos. Esa expresión indicaría que hay una economía que podría existir sin ética, o que la ética le agregaría algo muy importante, pero no esencial para la economía. Lo mismo podría decirse de la política, de la erótica o del género, etc. 1.55. Por el contrario, queremos postular que el momento ético es intrínseco al campo práctico correspondiente. Es decir,
que no hay economía propiamente dicha o economía crítica sin la normatividad que subsume la ética general. Sin esa normatividad, pero no eticidad, la economía es una antieconomía destructiva del campo económico como tal, como por ejemplo la economía capitalista. No hay entonces ética por un lado y economía por otro, sino ética general que suministra los principios éticos normativa y analógicamente semejantes de todos los campos, no ya como principios éticos abstractos, sino teñidos de los momentos concretos de la normatividad de cada campo. 1.6. Subsunción de la ética en cada campo. El concepto de subsunción es un colocar dentro, incorporar, asumir lo que está fuera y debajo, sub en latín. Los principios éticos en cuanto a su generalidad normativa son asumidos por cada campo, siendo el campo el activo, es decir, el que subsume. Lo que es un principio ético general abstracto se concreta, se especifica, deviene un principio económico, uno político, uno deportivo y por ello se conforma. El principio ético puede afirmar: no matarás. Es un principio analógicamente general. No matarás al obrero pagándole un salario de hambre. Es ya la subsunción del primero y por el campo económico. Ahora ya es un principio normativo económico y de toda economía que pueda denominarse tal. Si mata al obrero con bajísimos salarios, no es solo una economía injusta, sino que se trata de una antieconomía que socava su propia existencia, su propia definición. 1.62. Esto nos permite concluir muchas distinciones no habituales en los tratados de ética. Primero, y como hemos ya apuntado, que la ética es una teoría general y puede predicarse como presente sin transformación analógica en cada campo. Es más, la ética no tiene un campo propio y por lo tanto nadie puede cumplir abstractamente un acto bueno en cuanto tal, sino en algún campo. Al decir, es una mujer buena, falta la distinción analógica correspondiente. Será una mujer buena como madre, hija, empresaria, obrera, ciudadana, profesora, etc. Es claro que la suma de esos juicios permite hacer la valoración general y decir, es una mujer buena, pero, en realidad, lo es siempre en niveles concretos de la praxis, que es lo que llamamos campos. .63. Esto nos permitirá comprender mejor el sentido de la ética y cómo ésta transustancia cada campo, no como algo externo superpuesto, sino como algo constitutivo del contenido intrínseco de las acciones y las instituciones de cada campo, tal como lo hemos expuesto en nuestras últimas obras. Alguien podrá decir que esto es una cuestión de palabras. No es así. Es el concepto mismo de lo práctico, de los campos, de la política, de la economía, de la familia, etc. 1.7. Cómo el principio ético se transforma en principio normativo de un campo. 1.71. Los principios prácticos generales son éticos. Los principios prácticos de cada campo son normativos. Ahora sí es cuestión de palabras, pero en tanto cada palabra tiene contenidos semánticos distintos. Los principios éticos son generales, abstractos, analíticos. Los principios de cada campo son análogamente distintos, más concretos, más complejos. Los principios éticos, como son generales, no matarás, por ejemplo, decimos que son abstractos, es decir, están a un nivel propio de precisión u obtención de un aspecto real
en que la acción o en las instituciones se encuentra determinado por muchos otros momentos. Decir que es abstracto no quiere decir que sea irreal, sino que no es así realmente, dentro de una complejidad concreta que le permite su existencia. Hablar de la cantidad 2 es una abstracción, pero no es irreal. Es un análisis o abstracción de un aspecto de la realidad que no existe en cuanto tal, abstractamente, sino en concreto, codeterminado por otros aspectos. Hablar de 2 patos es más concreto y pueden ser reales. El 2 no existe como cosa, sino como aspecto cuántico de algunas cosas. De la misma manera, lo ético puede abstraerse de lo real, pero siempre existe un campo específico. .72. Al principio abstracto, analítico, lo denominaremos principio ético. Son principios que obligan, que exigen su cumplimiento. Son imperativos. No son exigencias extrínsecas a la acción o a las instituciones de cada campo, sino que son exigencias que determinan su propia naturaleza. Si un singular no es solidario con los otros miembros de su especie, desaparecerá rápidamente como individuo. Y si todos sus miembros fueran egoístas, desaparecería esa especie como entidad contradictoria y suicida. Es una exigencia natural de supervivencia que en los animales impera por instinto. En el ser humano, el instinto ha ido perdiendo su obligatoriedad gracias a la libertad, la cultura, el poder hacer algo por exigencias u obligaciones libres. La ética ha ido ocupando crecientemente el lugar declinante del instinto. .73. La obligatoriedad de la acción se impone a una voluntad responsable y libre que puede no cumplir dichas exigencias. Lo obligatorio no es una ley de cumplimiento natural inevitable, como en los animales. Esa obligatoriedad ante una libertad es lo que se denomina normatividad. Una acción o una institución deben cumplir de manera libre y responsable las normas, pero, por definición, pueden no cumplirlas. Denominaremos normatividad ética a la propia norma situada en un nivel de generalidad máxima, de lo humano en cuanto tal. En cambio, denominaremos normatividad distinta analógicamente a la obligatoriedad del principio ético subsumido en cada campo. De manera que cuando hablemos de un principio ético, este es la máxima generalidad, abstracción, simplicidad. Cuando nos refiramos a la normatividad económica, política, familiar, etc., estaremos considerando los principios prácticos que se llaman éticos en su máxima generalidad. No matarás, subsumidos o normativos en cada campo. No hablaremos nunca de principios éticos de la economía, sino de principios normativos de la economía. Los principios normativos de cada campo son más concretos, complejos, suponen todas las restantes categorías, distinciones y análisis de cada campo respectivo y no pueden llamarse propiamente éticos, o al menos esto no sucederá en la coherencia lingüística de esta obra. .8. La diferencia entre lo moral y lo ético. 1.81. Como en otras obras, distinguiremos por mor de una mayor claridad y no con pretensión alguna etimológica, la moral, del latín mors, de la ética, del griego ethos. Por moral entendemos en esta obra el sistema categorial teórico y las prácticas fundados en la totalidad ontológica vigente. Por ello, la moral se situará en el ámbito de la ingenuidad propia de la cotidianidad existencial que no pone en cuestión el sistema en vigor dentro del cual se vive.
Por ético, en cambio, indicamos el sentido crítico de lo que se presenta ante lo ontológico con pretensión de superación de lo dado. Esto supone la categoría de exterioridad y de metafísica, como un ámbito que se encuentra más allá del ontológico, denominaciones sugeridas por Emmanuel Levinas. 1.82. Frecuentemente hemos hablado de ética queriendo decir en sentido estricto moral, pero debimos hacerlo porque no habíamos explicado su significado con precisión. Sin embargo, a partir de ahora, usaremos el concepto con la denominación que estamos sugiriendo. 1.83. De esta manera, por ejemplo, las obras éticas de Friedrich von Hayek, economista neoliberal por excelencia, son reflexión de una moral que justifica desde dentro el capitalismo en su definición más ideológica. Es una moral del sistema vigente, una moral que lo fundamenta plenamente, lo más alejado que pueda pensarse de una ética crítica, que es la ética en sentido estricto. En cierta manera, es redundante hablar de una ética crítica porque, por definición, en esta obra la ética es crítica o no es ética, sino simplemente una moral. Lo ontológico y lo moral tendrán en este juego de lenguaje una connotación negativa. Lo metafísico y lo ético, por el contrario, tendrán un significado crítico. La primera parte de esta obra, como ya hemos dicho, tratará de la moral, y la segunda parte de la ética propiamente dicha. 1.9. La obligación moral como normatividad general. 1.91. Parecería solo una cuestión terminológica, pero se trata de un problema teórico con sentido. Si hablamos de la relación entre la política, la economía, el género, la raza, la cultura de los pueblos originarios, etc., y la moral o la ética, ya lo hemos dicho, vaciamos esos campos de su contenido normativo intrínseco. Así, la economía, para hacerlo propiamente, debe incluir una normatividad propia, fruto de la subsunción de los principios éticos. Pero, en este caso, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de normatividad tiene la ética misma? La ética tiene una normatividad general analógicamente participada en cada campo, que se llama exactamente ética. Es decir, los principios éticos, por ejemplo, el principio material de la ética o moral, se transforman en los principios normativos de cada campo, en este caso, la normatividad material de la economía, la política, etc. 1.92. La ética, como ya se ha expuesto, es el momento abstracto normativo con respecto al momento normativo concreto de cada campo. Esa presencia de la normatividad general de la ética en cada campo es analógica, no del tipo de relación de la univocidad universal individual. Es decir, la normatividad general de la ética es lo que los lógicos denominan el analogado principal. Cada campo, por su parte, guarda en su distinción analógica una semejanza con los otros analogados y no una mera diferencia específica dentro de la identidad de la especie. Esto permite comprender mejor la distinción entre la normatividad política y económica, o de género y racial, o del campo de las culturas entre ellas, etc. No se trata de una universalidad unívoca de la ética, sino de un nivel de semejanza analógica que da más posibilidades para comprender la normatividad de cada campo. (14 tesis de ética). Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.